Dice, indagar qué originó que el entrevistado decidiera acudir a la consulta. A ver, Montserrat, ¿por qué crees que es importante esto? Montserrat, te quedó dormida. Yulisa, Mande. ¿por qué es importante esto? Dice, indagar qué originó que el entrevistado decidiera acudir a la consulta. ¿De qué me sirve a mí como entrevistador, como psicólogo, tener ese dato, esa información? Y sobre todo, ¿qué posibilidades hay para que alguien vaya conmigo a consulta? Pues va dependiendo, ¿no? O sea, en el hecho de... Te oigo bien bajito, no te entiendo muy bien. ¿Ya me escucho bien? Ya mejor. Mm, Es que supongo que va dependiendo, ¿no? O sea, el hecho de cómo esté el paciente. Sí, 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 pero digo, ¿de qué me sirve a mí saber qué fue lo que originó que él decidiera ir conmigo? Pues es que de esa forma podemos saber qué rumbo va a tomar la terapia, ¿no? O sea, si yo indago cuál es la razón por la que fue un paciente a consultar conmigo, me voy a dar una idea de cómo ir llevando las siguientes terapias, las siguientes horas con ese paciente y cómo ayudarlo con ese problema del cual yo indagué. Ok, voy a trabajar de la misma manera si él llegó por decisión propia o si llega referido por alguien más. No, La intervención es la misma, sí o no, y por qué. No es la misma porque puede ser que va contra su voluntad y no quiere Exacto, ir o no cree, entonces no va a estar muy cooperativo, tal vez va a estar indiferente. exactamente, la Este, disponibilidad que tenga, ahí no vamos a dar cuenta. ujú. además yo siento que cuando una persona admite que necesite ayuda o que tiene un problema, no sé, siento que es más fácil trabajarlo. Ujú. No necesariamente, ¿verdad? Pero al menos eso se espera porque él tomó la decisión propia, a diferencia, sí, que vaya referido por alguien más, que le digan, por ejemplo, en la escuela, ve con el psicólogo porque te estás portando mal, tienes que ir. Y pues a lo mejor ahí va el niño o muchacho con nosotros, pero va forzado. O a lo mejor en el trabajo también, que lo mande con un psicólogo de manera forzada. Entonces es distinto, ¿verdad? Porque él no tiene esa disponibilidad seguramente. Entonces, por lo tanto, eso es importante, es necesario saberlo. ¿Cuál fue o cómo fue que decidió acudir con nosotros? Si alguien lo mandó o si él tuvo la decisión de acudir. Muy bien. Luego dice el siguiente punto, evitar hacer preguntas que induzcan las respuestas. ¿Cómo es esto posible, Victoria? ¿Puedes hacer o darme un ejemplo de una pregunta que induzca a una respuesta? Cualquiera. Eso es. ¿Y cuál es la respuesta ahí? ¿Cómo la estás induciendo? Bueno, antes, ¿qué quiere decir inducir? Profe, Espérame, es como espérame, cuando espérame, haces una... espérame. Ah, ok. Vamos a darle chancita a Victoria. Y si no, pues ahorita sigues tú, Alejandro. Espérame. Ok. Bueno, ahí comenzamos con problemas, ¿verdad? El concepto, la definición. A ver, ahora sí, Alejandro. Le iba a decir que es cuando le haces una pregunta y ya estás presuponiendo algo que pues todavía ni te contesta el paciente. Por Bueno, al ejemplo, menos así pensé. una pregunta. A ver, hazme una pregunta que tenga que ver donde estás induciendo la respuesta.
No se me ocurre ninguna, profe. Déjeme Este, pensar. ok, Es Montserrat, como, bueno, dime, ¿quién fue? Abby. es como cuando preguntas, em, tipo, ¿te sientes bien, verdad? O sea, Exactamente. Tú ya ahí como, le estás dando una señal de cómo lo ajá, estás percibiendo tú. sí, Y sobre todo si nos vamos a la contrario, que sería, creo yo, que sería más drástico a decirle, te sientes mal. Ya le estoy yo como que lo estoy, ¿cómo se dice? Programando para que se sienta mal. ¿Qué va a pensar él? Me va a responder pensando en que me va a dar gusto a mí. Me va a decir, sí, me siento mal. ¿Pero por qué? Porque él se está dando cuenta que yo lo percibo de esa manera. ¿Y qué pasa si me contradice? Sí, a lo mejor si lo contradizco lo voy a hacer sentir mal. Pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Pero por eso es importante no inducir las respuestas. Hay que sustituirlo, como decía en un principio, ¿quién dijo? De decir, ¿cómo te sientes? Fíjense la diferencia. Le estás dando la opción a que él escoja la respuesta. ¿Me siento bien o me siento mal? Esa es la diferencia. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo hacemos las preguntas, ¿sí? Muy bien. Luego el siguiente punto dice evitar repetir preguntas que ya han sido respondidas. Esta partecita también hay que tener mucho cuidado. ¿Qué sucede cuando hacemos una pregunta que ya hicimos anteriormente? ¿Cuál puede ser la consecuencia de esto? El Joel, paciente. pues, ¿vale? que se Aquel, moleste o que crea que no le estás poniendo atención. Exacto. Más que se moleste es eso, me comienza a tener desconfianza de que no le estoy poniendo atención. Porque va a pensar él, a lo mejor lo expresa, a lo mejor no lo expresa, va a decir, híjole, ya esa pregunta ya me la hizo y ya le respondí, entonces no me está poniendo atención. Ahora, habrá necesidad en algún momento dado en que yo le tenga que volver a preguntar algo. ¿Cuándo creen o cuál creen ustedes que sea el motivo por el cual yo le tenga que preguntar nuevamente algo que ya le hice esa pregunta y que ya me la respondió? ¿En qué momento la tendría yo que repetir? ¿Qué tipo de pregunta sería y cuál sería el motivo? Porque se puede ofrecer, pero ¿para qué? Pues se podría hacer de nuevo la pregunta cuando nosotros sintamos que la persona mintió al principio, pero ahora que ya se siente más cómodo puede em, decir más la verdad de cómo se siente o algo así. Exactamente. Cuando hay sospecha de mentira, podemos hacer una pregunta, una misma pregunta, la podemos, ¿cómo se dice? Hacer de diferente manera, más sin embargo no deja de ser la primera pregunta, la misma pregunta, para ver si nos responden lo mismo. Y si no nos responden lo mismo, pues existe la sospecha de que nos esté mintiendo. Esa es una. La otra puede ser, o el siguiente motivo puede ser tal vez para medir la memoria también, sobre todo cuando medimos memoria a largo plazo, que no tenemos la posibilidad de confirmar la respuesta que nos dio. Por ejemplo, si yo le pregunto, es una persona de adulta, digamos, no sé, 40 y tantos años, y le pregunto cómo se llamaba la primaria en la que estudió, y me dice, pues tal vez yo no tenga acceso a esa información, o sea, de primera mano, como para confirmar que realmente me está diciendo la verdad. Más adelante le puedo hacer la pregunta nuevamente y ver si me responde exactamente lo mismo. Pero ojo, o sea, tengo que tener cuidado cómo se la voy a formular, porque si le repito otra vez de la misma manera en como lo hice, pues va a suceder esto precisamente, que desconfíe o que piense él que no le estamos poniendo atención. ¿Qué puedo hacer para evitar esto? Para Pues evitar. cambiarle un poco las palabras, ¿no? Sí, 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 pero ¿de qué manera se lo voy a formular? Fíjense,
Le puedo preguntar, hace un momento me dijiste la escuela primaria en la que estudiaste, ¿me lo puedes decir nuevamente? Dice, él, le estoy haciendo ver que ya le hice esa pregunta y ya me respondió. Y que estoy consciente de eso, pero quiero que me la diga otra vez. No le voy a decir cuál es el motivo por el que se la estoy diciendo nuevamente, mas sin embargo, lo voy a comprometer a que me responda. ¿Sí? Entonces, fíjense el cambio. Una cosa es que le pregunta, ¿en qué escuela primaria estudiaste? A que le pregunte y se la formule de diferente manera, donde le estoy haciendo ver que yo ya sé que me respondió, pero quiero que lo haga nuevamente. Y ya voy a sacar mi conclusión con el objetivo que le haya hecho la segunda pregunta. ¿Ok? Muy bien, dice, utilizar el silencio cuando sean necesarios. ¿Cuándo creen ustedes que me tengo que quedar callado? Yo, entrevistador. ¿O no será necesario que me quede callado en ningún momento? Cuando el paciente empieza a expresar lo que siente, o sea que no tienes por qué preguntarle cosas porque él ya te está diciendo todo. Bueno, eso es lógico, ¿verdad? Apenas les iba a decir, no me van a decir que cuando está hablando, porque pues, sí, lo tenemos que escuchar, dejarlo que hable. Pero me voy a quedar callado un momento. ¿Cuándo? ¿O por qué lo tengo que hacer de quedarme callado? Aparte de que cuando está hablando, no lo voy a interrumpir. ¿Mande? Hay momentos en los que el paciente se tiene que escuchar. Me imagino que para hacer el cambio, ¿no? Bueno, al menos a mí me pasó, me tocaron varios psicólogos muy callados y les pregunté el por qué y me dicen, es que quiero que te escuches. Entonces, creo que es por eso. Bueno, esa es una, pero más es el hecho de cuando hay una emoción a flor de piel. O sea, por ejemplo, que está muy triste. Imagínense ustedes que nos está narrando algo muy tranquilo y de repente comienza a hablar de un tema que le da mucha tristeza y comienza a llorar a moco suelto, ¿sí? Pues no lo voy a seguir preguntando, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque oye, lo tengo que dejar que tenga, que lo sienta, que lo viva esa emoción. Y ya comienza a perder un poquito de intensidad. Le sigo con las preguntas. Profe, La necesidad de cambiar tema, tal vez existe la posibilidad de que sigamos hablando del mismo tema, pero ya yo lo voy a observar, ¿sí? Y voy a dejar que lo sienta un rato, no sé, tal vez un minuto, a lo mejor menos, a lo mejor un poquito más, ¿sí? Pero en ese momento me tengo que quedar callado, ¿sí? Tal vez le acerque a lo mejor un Kleenex, siempre es bueno tener Kleenex ahí a la mano, y porque a veces el paciente no viene preparado, no trae, y pues comienza a llorar, pues se tiene que limpiar y lo dejamos, ¿verdad? Y a veces le podemos decir, ¿verdad? Porque hay pacientes que les da pena y que se comienzan a reprimir el llanto, y le podemos decir, no, suéltate, suéltalo todo lo que traes. Y ya, pues con más confianza lo hace y en ese instante nos vamos a quedar calladitos en lo que lo saca y luego ya va a descansar un poco y podemos continuar con la entrevista. Entonces hay que estar atentos cuando sea necesario, quedarnos callados. Dice el siguiente punto, expresarse con un lenguaje accesible y formal para el entrevistado. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Ahora, la formalidad nunca la vamos a perder, independientemente del tipo de lenguaje que sea, aunque sea muy coloquial el lenguaje, pues vamos a ser formales en nuestro trato, en nuestra forma de ser. El profesionalismo nunca lo vamos a perder. Siguiente punto, dice promover que el entrevistado se explaye lo suficiente. Nos vamos a topar con algunos entrevistados que tal vez sean muy concretos y muy cortantes en las respuestas que nos dé. Habrá quien nos responda con preguntas, con monosílabos, que nos diga sí, no y hasta ahí. Habrá necesidad en algunos puntos en las que no es necesario nada más la respuesta sí o no, sino que se explaye, que se extienda un poco más en la respuesta. Entonces hay que motivarlo a que lo haga, tal vez modificando la formulación de la pregunta. Siguiente punto, dice evitar con amabilidad, perdón, no, antes, evitar refutar agresivamente u ofender al entrevistado. En algún momento nos vamos a dar cuenta que tal vez nos está mintiendo y sea muy obvio la mentira, que hasta nos podemos ofender, ¿verdad? Puede suceder. Hay que tener control en eso y no lo vamos a contradecir. Hay una técnica que se llama confrontación para hacerle ver
al paciente que nos dimos cuenta que nos está mintiendo. ¿Qué quiere decir confrontar? Pues saber cómo manejar ese tipo de situación. O sea, como correctamente. Es como Imagínense encarar. ustedes- A ver, dime. Sí. Dígame. ¿Quién habló? Yo, es como encarar a alguien, o sea, tal Claro. vez decírselo de una manera sutil, ¿verdad? Sin tener que ser muy tajante con el paciente. Solo así como, oye, ¿te acuerdas que ahorita me acabas de decir que Exacto. otra respuesta, pero ¿te acuerdas que al inicio me dijiste la otra pregunta, la otra respuesta? ¿Por qué? A ver, platícame. Así, o sea, de una manera de, ya me di cuenta, ¿verdad? Pero, Exactamente. Eso es para evitar que él piense que realmente logró su engaño, porque a lo mejor nos podemos dar cuenta que nos está haciendo mentiras y no se lo hacemos ver. Tal vez por pena, ¿sabes? Muchas veces tu hijo le me da más pena a mí que a ti, o sea, lo que estás diciendo. Pero en cuestión de una entrevista donde estoy recabando datos que me van a servir para X objetivo, se lo tengo que hacer ver, sobre todo cuando es tan obvio. Y nos va a servir también para que nos comience a respetar y a respetar en el sentido de que se dé cuenta de que con nosotros no va a jugar, de que con nosotros no nos va a engañar y de que estamos atentos a lo que nos está diciendo. No me he dado cuenta que tenía la cámara apagada, perdón. Entonces eso es confrontar, pero tenemos que hacerlo, como bien dice Lidia, de una manera muy sutil, ¿verdad? De que él no se vaya a sentir agredido, porque pues hay todo tipo de personas que tal vez sean muy sensibles y se sientan agredidos, entonces hay que tener tacto para hacerlo. Dice, evitar con amabilidad y prudencia que el entrevistador se extienda sin necesidad. Hay algunas veces en la que, dice el entrevistador, pero hay un error, es el entrevistado, en la que tal vez el paciente se vaya por la tangente y comience a hablar de temas que no son relevantes para el objetivo de la entrevista, sobre todo cuando es una resistencia. Ahorita vamos a ver más, bueno, ahorita no, más adelante vamos a ver los tipos de resistencia y, por ejemplo, una de las resistencias es esa, que comienza a hablar de temas que no son relevantes, porque se resiste a hablar de lo que realmente importa, porque le genera incomodidad, porque le genera inquietud, le genera miedo, vergüenza, lo que sea. Entonces, a veces nos va a estar hablando de cosas pues que nada que ver, ¿verdad? Y cosas intrascendentes que no tienen ni que ver con su vida, que no tienen, o sea, no son importantes para su vida, ni tampoco son importantes para el objetivo de la entrevista. Entonces hay que meterlo nuevamente al carril, a la idea de la entrevista, pero también con amabilidad. ¿Cómo le pudiéramos hacer? Imagínense ustedes que estamos con un paciente y nos comienza a hablar, no, pues que yo tengo un perrito y me lo regalaron y pues me gusta llevarlo a pasear. Y comienza a hablar de esas cosas así muy personales, pero que nada tienen que ver con su problema. ¿Cómo lo puedo meter yo nuevamente a lo que realmente me interesa, sin que se sienta ofendido? Les pregunto a ustedes porque quiero que primero ustedes piensen, ¿verdad? Me puedo agarrar yo hablando y les explicando y dándole a los tips, pero pues no es el caso, ¿verdad? Quiero que ustedes traten de analizar, que se pongan en contexto, que se vean hablando con el paciente y que ustedes mismos se vean diciéndole lo que tienen que hacer para redirigir nuevamente la entrevista. A ver, ¿qué harían para alguien que está hablando de algo pues que realmente no nos sirve para la entrevista? Tratar de introducir el tema del perrito en si te cambió tu estado de ánimo o algo así. Bueno, de indagar qué relación puede llegar a tener, pero si ya nos dimos cuenta que no tiene relación y no me sirve para nada, porque también puede ser una herramienta que en un futuro la puedo utilizar en favor de él, ¿verdad? Decir, pues tiene un perrito, está triste porque a lo mejor tuvo una pérdida, no sé, personal, algún familiar falleció, y pues tal vez el perrito puede ser una manera de compensar, no compensar la pérdida que tuvo, pero al menos que
canalice ese afecto o cariño, no sé, hacia la mascota. Puede ser, pero a lo que voy es que está entrando en detalles que tal vez pues realmente no nos sirven de nada, como por ejemplo lo que hace con el perrito, o cómo se llama el perrito, o características físicas del perrito, y bueno, no sé, como que para qué. Aquí la idea es qué voy a hacer para sacarlo de allá y meterlo al tema del que estábamos hablando, pero que no se ofendan. Probablemente le podríamos decir así como que, oye, pues la historia de tu perrito está interesante, veo que te gusta, que tienes una inclinación, una atención a los perros, pero ¿qué te parece ahora si podemos pues hablar del tema a lo que tú vienes aquí, ¿verdad? O sea, Exacto, así, o exacto. si, por ejemplo, si el paciente te dice, yo tengo problemas con mi mamá, y luego empieza a hablar del perro, y luego para cambiarle o involucrar un poquito, oye, ¿qué piensa tu mamá de tu perro? Empezar a hacerle preguntas relacionadas con tu mamá, con la mamá, si la mamá es el problema, o el esposo, o la hija, con el perro. Así como cambiándole el tema un poquito, ¿verdad? Sí, 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 también, pero aquí más que nada es, por ejemplo, hacerle ver de que no es el momento para estar hablando de eso, pero sin que se enoje. Decir, ¿sabes qué? Bueno, mira, ahorita está interesante tu historia, pero ahorita nos interesa más hablar de esto. Sí, es fundamental, por ejemplo, hablar de este tema y pum, lo metes nuevamente a lo importante. Entonces, te digo, tenemos que tener mucho tacto de la manera en que lo hacemos. Tal vez se sienta mal, le digo, muchas veces lo está haciendo como una manera como un mecanismo defensivo para no hablar de algo y ese mecanismo puede ser consciente, tal vez lo está haciendo con toda la conciencia del mundo y en el momento que tú le dices eso puede que se sienta mal. O sea, eso tenemos que estar conscientes de que a lo mejor va a suceder, pero más sin embargo, también hay que estar conscientes de que se está perdiendo tiempo importante que nos está pagando, ¿sí? Y que a él pues no le conviene, ¿sí? Imagínense ustedes, si yo me iba a tardar 5 sesiones en arreglarlo, tal vez me tarde 6, 7, 8 o 10 hablando del perrito y me las está pagando. Entonces, pues, también hay que tener ahí criterio de que no hay necesidad de tocar ese tipo de temas. Muy bien, luego el siguiente punto dice, después de preguntar el motivo de la consulta, hay que utilizar preguntas lógicas para explorar factores hipotéticos que podrían intervenir en el cuadro sintomático. A ver, Diana, ¿qué tipo de preguntas se refiere que podemos hacer en relación a esto? Preguntas de factores hipotéticos. Bueno, primero, ¿cuáles son los factores hipotéticos? Vamos a tratar de aterrizar los conceptos. En realidad no sé muy bien qué son los factores hipotéticos. ¿Alguien me puede ayudar? Pregunto yo. Joeli. Sí, lo vimos, profe. No. No, pero pues son factores. Ah, Son ok. aspectos que no necesariamente tienen que ver con la psicología, o sea, tal vez con deducción pudiéramos entender eh, el significado. No, se vale, Serían no pasa como, nada, ¿vale? serían como factores que yo como psicólogo creo que, que tuvieron que ver en o sea, que tuvieron que ver en el problema para que él acudiera a la consulta. No sé, es que no, no encuentro las palabras para explicarlo. Hablamos de probables causas. Cuando Exactamente. hablamos de hipótesis, hablamos de una probabilidad de cuál es la posible causa. Cuando alguien nos dice, es que estoy deprimido, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando una persona está deprimido? ¿Qué le provoca esa depresión? ¿Qué provoca la depresión normalmente? ¿Alguna pérdida? Una pérdida. De ahí comienzas. Estamos haciendo una hipótesis.
¿sí? Ese es un factor que puede estar involucrado, que puede estar ocasionando la depresión. Entonces, ese es el factor hipotético, una pérdida. Las preguntas que le voy a hacer van a ir en relación a eso. Yo sé que la depresión la causa una pérdida, pero también la causa alguna alteración fisiológica, hormonal, no sé. Entonces Son voy a como comenzar. suposiciones, maestro. ¿Vale? Son como suposiciones de lo que nos diga. Exactamente, está suponiendo algo. De entrada, desde que te dice, licenciado, es que vengo porque últimamente te lo puede decir, me siento deprimido, o tal vez te diga síntomas de la depresión. Es que últimamente no puedo dormir, no tengo ganas de salir, casi no como, perdí el apetito sexual, y te comienza a decir ese tipo de síntomas. Entonces tú lo asocias a la depresión. Entonces, las preguntas que le voy a hacer va a ser para indagar posibles causas, que son los factores hipotéticos, ¿sí? Y comienzas, bueno, primero, sugerencia, hay que empezar con lo biológico, porque a veces nos olvidamos de lo biológico y queremos forzosamente encontrar alguna causa que sea meramente social o psicológica, que esto, bueno, es que forzosamente es una pérdida, o alguien se le murió, o perdió dinero, o tiene una relación sentimental fallida, no sé. Esos son los factores hipotéticos y de ahí le vas a comenzar a preguntar. Hay ocasiones en las que el paciente reprime esos recuerdos o esas experiencias y no las quiere expresar por el motivo que sea, ¿verdad? Hay muchos motivos por los cuales puede alguien reprimir algo y tal vez exista cierta conciencia del por qué está así, pero no lo quiere expresar. Y como hemos platicado también anteriormente, hay situaciones o hay veces en las que la simple catarsis es la solución de todo. A veces trae algo aquí atoradito en la garganta que no la quiere soltar o no se lo permite soltarlo. Y eso es lo que le está generando su estado emocional. Pero en el momento en que lo descarga, en ese momento se libera. Sí, hay muchos pacientes que van a consulta y se agarran a hablar y hablar y hablar y hablar y solitos se dan la respuesta. Solitos llegan a la conclusión de que les faltaba hablar y se van bien contentos con uno. Dice, usted es el mejor psicólogo del mundo. Cuando realmente no existe más que escucharlo. Pero ahí está la habilidad del psicólogo, ¿verdad? De saber cuál es la estrategia que vamos a utilizar. Entonces, por eso es importante que comencemos a hacer hipótesis, suposiciones de cuáles son los posibles motivos que pueden estar generando ese cuadro sintomático y hacerle preguntas en relación a eso, pues para atacarlos, ¿sí? Porque imagínense ustedes, por ejemplo, ya platicábamos anteriormente de una depresión, pues puede ser causada, por ejemplo, por un parto, una mujer que recién tuvo un bebé, puede haber una alteración hormonal y esa alteración hormonal le puede estar provocando una depresión. Si yo nunca le pregunto, si dentro de Lidia, sí, porfa, ahí les encargo, prendan su cámara. Me pregunta Lidia de la foto. No he mandado foto de ustedes al grupo. Ahí les encargo, si prenden su cámara para que nos tome la foto, Lidia. Gracias, Lidia. ¿Qué les estaba diciendo? Estaba bien inspirado y se me fue. ¿Quién me recuerda? A ver, ¿quién estaba poniendo atención? El que gana el mejor psicólogo del mundo. No, pero ¿por qué les estoy...? Ya me Que cuando acordé. cuando una persona llegaba que perdía un hijo, ¿no? No perdía. Una depresión. Cuando una persona da luz, pues hay una alteración hormonal, o sea, eso es normal en la mujer. Y eso puede ocasionar una depresión, lo que se le conoce como depresión postparto. Entonces, si llega, por ejemplo, conmigo, en mi consultorio, y me dice que está deprimida y yo jamás le pregunto, sí, pues si recientemente ha tenido un bebé, si estuvo embarazada, o si está en sus días, sí, se está arreglando, pues ya le di de entrada, por ejemplo, estoy dejando de lado una posibilidad muy, muy grande de que sea una causa por la cual está deprimida. Entonces, esas son las preguntas de los factores hipotéticos, ¿sí? Ya me dijo cuál es el motivo, por qué está ahí, está deprimido. Bueno, ok, vamos a hacer preguntas en relación a la depresión.
Ahora, no es lo mismo que sea, por ejemplo, un hombre que llega deprimido a una mujer que llega deprimida. ¿Cuál pudiera ser la diferencia entre uno y otro para que estén deprimidos los dos? ¿O son las mismas causas, los mismos factores? ¿Son los mismos factores por los cuales un hombre se puede deprimir y una mujer? ¿O no? ¿Podría por favor quitar la presentación para tomar la foto? ¿Me pueden contestar mientras toma la foto? Listo, ya quedó la foto. Ok, gracias. Profe, me imagino que, es que no sé, probablemente en situaciones como familiares o así, puede que tengan alguna igualdad, pero así como lo que menciona que, por ejemplo, nosotras cuando tenemos nuestra menstruación, solemos tener las emociones a flor de piel, a diferencia de ellos que no experimentan ese tipo. Entonces, yo creo que sí, pero no. Sí, pero no. Bueno, pues para empezar es una gran diferencia, ¿verdad? Eso, la regla en ustedes, pues es es un motivo, una causa por la cual pudieran tener alguna, una depresión, a diferencia de nosotros los hombres, pues no. Sí, tal vez a nosotros los hombres, no sé, pudiera ser un motivo no necesariamente físico o fisiológico, tal vez más emocional, ¿sí? Que tenga que ver, pues no sé, con el orgullo, las posesiones, por ejemplo, el trabajo, perder el trabajo, este, no sé, pero sí hay mucha diferencia. Por lo tanto, entonces, les digo, las preguntas pues, van a ir dirigidas de manera distinta, dependiendo qué tipo de persona es. Ahora, pues también un niño, si viene un niño conmigo deprimido, pues no va a ser seguramente porque, pues, bueno, puede ser, ¿no? Que